¿Cómo? Doc, Hola, Caro, ¿qué tal? he estado viendo para ver lo del examen. He Ah, estado ya, hablando con los chicos para en la semana del 22. No de sé si una, le no hay parezca bien. lío. De una, Ya, ya no tengo lío. entonces ya le voy a Porque, escribir para cuadrar bien entonces. ¿sabes por qué? Porque yo también estoy en contactos con los de los sistemas para que acoliten a subir la prueba. Y Ya, como Doc, los estrechos, entonces no creo que esta semana me ayuden. Así que no hay lío. ya, No hay lío. Doc. Hazme, esto sí, Caro, hazme acuerdo el miércoles. Híjole. No, esta semana tiene que ser. Igual creo que sí hay cómo ocultar la prueba, ¿no? Sí, Doc, le ocultan nomás y ahí para la fecha. Chévere. Entonces, chicos, 5 preguntas. Eh, ahí sí nos 10, Doc. digan 10, Doc, para podernos 10, por explicar. favor. 10 preguntas. Ya, Sí, 10 preguntas de opción múltiple, ya, de una. ya, Doc. ¿Cuánto tiempo nos va a Sí, sí dar? me escucharon. Sí, Doc, sí se lo escucho. Ya, ya entonces, 10 preguntas. Y entonces yo Opción ya he múltiple, hablado con usted, Doc. ya, y aproximadamente quedaríamos bueno, para el lunes 22, eh, verán, yo les voy a ser sinceros. Quisiera, ¿a qué hora podría hacer la prueba? A la hora de clases, Doc, o en la noche, si es que se le hace más cómodo. No, porque yo cojo y programo y ahí queda y ustedes simplemente lo responden. Lo que sí les digo Ay, es que les voy a dar mm, 10 minutos para la prueba. 15, No, Doc. 15, no, ya, 15. y ahí van a estar, han de ser en Minga esa prueba igual. 12, 12, No, 12, 12, Doc, no. 12 minutos. Si no, no alcanzamos ni a no, leer, no, Doc. Es Como que la... hay a veces que ponen no, sí puede, bastante texto y no se sí alcanza puede. ni a leer, Doc. Solo, 13 solo, minutos, solo por ser la primera vez, Doc. Solo por esta 13 vez. minutos, ya, 13 Ya, minutos, ya, Ya, ya 3. no más. Muchas Igual Ya, van a Doc, ser gracias. muchas gracias. yo conozco a mi gente ya. no, Doc, no diga eso. Ay, Doc, no sé No si. nos conoce, somos gente nueva. Mentira. Ah, Es que bueno, esta chicos. materia sí nos gusta. Sí, pero no, a mí lo que me desespera es que no vayan al hospital más que nada. Eso me desespera. A mí Porque también. están perdiendo totalmente esto. O sea, esto ya no es vacación. Créanme que es una tragedia que ustedes no vayan al hospital. Cólenos a los de Quito, Doc, háganos un huequito. Sí, El Doc, aunque problema, sea para pasar un día. o sea, si lo hacemos en cortos de una. Si lo hacemos en Claro, cortos. Sí, Doc. dos personitas Sí. máximo. Ajá, así Sí, como no, que de secres, aunque sea. no tengo problema. Si lo hacemos en corto de una. Ya, Doc. Para organizar eso también, entonces. Sí, Sí, y los que quieran ir, no voy a tomar represalias, no voy a hacer nada. El que quiere ir. Si no, allá. Y lo hacemos en corto para que después, y lo que sí les digo, eviten los comentarios para que esto no se filtre, porque no pueden ir ustedes, la verdad. ni en forma voluntaria. Nada, nada, No, nada. Nada de Por, estados, por favor. Sí, nada de andar subiendo fotos. Este aquí es por vos. Yo no me voy por a eso, ir. por eso la idea es, si ustedes quieren ir y saben qué, yo preferiría que vaya solo uno. Pueden ir uno por día, porque dos ya levantas polvo. ya, Doc. Ya. Entonces comienza. Ay, ay, se sale. Perdón, Doc, se dejó de compartir. Creo Ya le porque pongo tengo ahora. Ahí me está parece que grabando. ya. Ya. Sí se ve la pantalla, Doc. Sí, sí, sí lo veo. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con apendicitis. Esta constituye una versión de una diverticulitis en la cual el apéndice representa un largo divertículo con una luz estrecha. La inflamación del apéndice resulta de una obstrucción de la luz, ya sea por material fecal espesada, que va a ser el conocido fecalito, la hiperplasia linfoidea, un cuerpo extraño, parásitos y también tumores carcinoides.
En los países desarrollados con dietas pobres en fibra, existe una relación epidemiológica entre la apendicitis y también la presencia del fecalito en la luz apendicular. Sin embargo, en los apartados histológicos no siempre aparece una causa de obstrucción de la luz apendicular, lo que sugiere que en esos casos se puede dar una obstrucción funcional. Por otra parte, también podría ocurrir una inflamación local del apéndice que puede ser secundaria a algún agente infeccioso, como Yersinia, Salmonella, Shigella, adenovirus, entre otros. Las causas de obstrucción de la luz apendicular pueden estar dados por una hiperplasia linfoidea, el fecalito, un cuerpo extraño, parásitos y también el tumor carcinoide. En cuanto a la infección, que puede ser por Yersinia, Salmonella, Shigella, entre otros, una vez que la luz apendicular está ocluida, la presión intraluminal va a comenzar a aumentar por la acumulación de moco, del moco no drenado y también por proliferación bacteriana, lo que produce la distensión de la pared apendicular y la ulceración de la mucosa. Y si la apendicitis no es tratada en este estadio, van a sobrevenir la invasión bacteriana, una necrosis isquémica y también la perforación de la pared apendicular. Bueno, entonces, aquí se podrían reconocer 4 estadios evolutivos de la apendicitis. Uno que va a ser la apendicitis congestiva o catarral, también la apendicitis supurativa, la gangrenosa o microscópicamente perforada y la apendicitis perforada. Los tres primeros estadios corresponden a la apendicitis no perforada, en tanto que la apendicitis perforada ya sería cuando hay la presencia de un agujero en la pared apendicular o también por la presencia de un coprolito libre en la cavidad abdominal. En la presentación clínica vamos a tener 2 cuadros. En el cuadro clínico inicial, este va a estar dado por una evolución que no es mayor a 24 a 36 semanas, en donde se va a presentar inapetencia, el dolor periumbilical y también en la fosa ilíaca derecha. Luego se van a presentar también náuseas, vómito, un estado subfebril y luego la hipertermia, que va de 37.5 grados a 38.5. En su forma más simple y clásica, la apendicitis va a comenzar con inapetencia y el dolor periumbilical. Con el transcurso de las horas, el dolor periumbilical va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha por la irritación del peritoneo adyacente, lo que va a reflejar un estadio más avanzado de la enfermedad. El dolor suele ser continuo, de intensidad creciente y a veces irradiado hacia el hipogastrio o la zona lumbar derecha, y va a aumentar con el movimiento y también va a dificultar la marcha del paciente, obligándolo a adoptar una actitud incurvada hacia adelante y a la derecha. Lo más común es que luego del dolor aparezcan náuseas, vómitos, el estado subfebril y luego la hipertermia. La presencia de esta hipertermia moderada va a ser un signo común en el caso de la apendicitis. Sin embargo, cuando no se presenta tampoco se le puede descartar. Ahora, en los estadios avanzados, que van a ser una evolución mayor de 36 a 48 horas, si el paciente no es diagnosticado y tratado a tiempo, entonces va a aparecer cierto compromiso del estado general. Va a estar precedido por las fasias sépticas, la taquipnea, taquicardia, deshidratación y también el aliento cetónico. Va a presentar un dolor más generalizado, una hipertermia mayor de 38.5 grados. El dolor a la descomprensión y también a la defensa van a ser más generalizados, y una palpación de una masa tumoral en el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio. Ahora, para el diagnóstico, el signo físico más importante es el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, con una máxima intensidad en el punto de McBurney. Este dolor es espontáneo y palpatorio y aumenta con la comprensión, la descomprensión y la flexión del psoas. El diagnóstico de la apendicitis aguda es fundamentalmente clínico, y los exámenes complementarios van a ser útiles en caso de dudas, ya que ayudan a asumir una adecuada decisión para el tratamiento. En el laboratorio, los estudios en sangre no son específicos para el diagnóstico de esta patología. Lo más común es una apendicitis simple. Aquí va a ser encontrar una elevación moderada de los glóbulos blancos con cifras que van de 10.000 a 20.000, con neutrofilia y también linfopenia. Una marcada leucocitosis con un recuento de 20.000 a 30.000 por milímetro cúbico, con un cuadro clínico compatible, y va a ser muy sugestivo de la perforación apendicular. También la orina suele ser normal, sin la presencia de bacterias, pero puede haber la presencia de glóbulos rojos o glóbulos blancos. Y si el proceso inflamatorio afecta al uréter o vejiga también.
También puede haber un aumento de los cuerpos cetónicos que van a estar asociados con el ayuno prolongado. En cuanto a los estudios por imagen, estos constituyen el mejor método para disminuir el número de apendicectomías negativas, lo que contribuye a la decisión terapéutica quirúrgica. En los niños con apendicitis no perforada, la radiografía simple de abdomen puede mostrar una presencia de un fecalito en un 5 o un 15%, y en los niños con apendicitis perforada puede objetivar aire libre fuera de la luz intestinal. Ahora, en cuanto a la ecografía, este va a tener algunas ventajas, que puede ser hecha en la cama del paciente, no es invasiva, no requiere contraste y no emite radiación. Los signos ecográficos de la apendicitis van a ser el dolor en la zona ante la comprensión del ecógrafo, la apéndice llena de líquido y también que va a ser no comprensible, el diámetro mayor a 6 milímetros y la presencia de un apendicolito, el aumento de la ecogenicidad pericecal por la inflamación y también la presencia de líquido periapendicular y pericecal. La sensibilidad de la ecografía va a ir del 78 al 95%, con una especificidad del 89 y el 98%. En cuanto a la tomografía axial computarizada, esta brinda una imagen completa de todas las estructuras del abdomen y de la pelvis. No es un operador dependiente, pero es extremadamente segura para diagnosticar apendicitis y tiene una sensibilidad y una especificidad del 95%, incluso más. Ahora, para el tratamiento, ya una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de la apendicitis aguda, se tiene que iniciar con fluidos endovenosos en cantidades adecuadas en relación al estado de hidratación del paciente. También utilizar analgésicos endovenosos, antibióticos, preoperatorios que van a cubrir en amplio espectro del organismo gastrointestinal, dado que está demostrado que el uso de los antibióticos endovenosos preoperatorios van a reducir la incidencia de abscesos de la pared intraabdominal. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico de la apendicitis simple, existe un consenso universal de que la apendicitis simple se cura con una rápida apendicectomía, y la mayoría de los cirujanos aceptan esta simple táctica como el manejo ideal para el paciente con la apendicitis que no esté perforada. Sin embargo, también mencionan que la apendicitis aguda constituye una versión de una diverticulitis y puede ser tratada y curada solo con antibióticos, aunque esta terapéutica frecuentemente se aplica en pacientes con colecistitis y también con plastrón apendicular. Existen también otros trabajos que muestran que no muestran un incremento significativo en los índices de perforación y también de morbilidad en las intervenciones precoces de 2 a 6 horas posadmisión, y en aquellos pacientes tratados inicialmente con antibióticos y operados dentro de las primeras 24 horas. Eso sería en cuanto a la apendicitis. Ahora vamos a hablar acerca de la tuberculosis intestinal. Esta va a ser una enfermedad regional, crónica, específica. Generalmente va a ser secundaria a la tuberculosis pulmonar avanzada y va a adoptar una forma localizada en el tejido linfoide ilial, con una localización frecuente en el ilion terminal y yeyuno iliar, iliocecal y también en el peritoneo. En la epidemiología de esta enfermedad, bueno, esta va a ser una enfermedad que está asociada con la pobreza y también hay inadecuados sistemas de salud que predominan en las personas adultas con antecedentes de tuberculosis pulmonar y también en una tuberculosis pulmonar que sea activa asociada a otras condiciones, como por ejemplo el VIH, la desnutrición y la drogadicción. El 95% de las muertes se van a producir en los países en vías de desarrollo. Esta va a ser más frecuente en los adultos jóvenes y va a tener un ligero predominio en el sexo femenino sobre el masculino. Dentro de la patogenia, este puede ser por la ingestión del material infectado, por la extensión directa de los órganos vecinos que van a estar comprometidos y también por la diseminación hematógena o linfática. Aquí los microorganismos de las lesiones abiertas del pulmón van a llegar a las vías respiratorias altas, alto C, y después de tragar, llegando al estómago, donde van a resistir a la acción, y van a pasar al intestino delgado, donde van a ser fagocitados por el tejido linfoide, mayormente en el área iliocecal. Entonces, a este nivel va a ser absorbido por la mucosa intestinal y pasa hacia las placas de Peyer. El origen de la peritonitis tuberculosa va a ser por una propagación directa del intestino y también por la rotura del ganglio mesentérico tuberculoso, que va a ser secundario, infectado desde el intestino. La adenitis mesentérica tuberculosa va a ser la fuente de la mayoría de las complicaciones. Entonces, una vez el bacilo tuberculoso ya se encuentra en la pared intestinal, el compromiso fundamental se halla en la submucosa. La colonización va a estimular una respuesta inflamatoria con el engrosamiento por edema, la hiperplasia linfática, también la infiltración celular y la formación de los tubérculos.
que van a estar formados por las células epiteliales. Entonces, ya con la necrosis de los tubérculos primarios, los bacilos van a pasar a los linfáticos intramurales y de ahí a los ganglios linfáticos regionales. Y a través de la vía linfática, los bacilos van a ser llevados hasta los ganglios mesentéricos, lo que posteriormente va a presentar la necrosis gaseosa y también la calcificación. Dentro de la presentación de la tuberculosis intestinal puede estar en dos formas. La forma ulcerosa, en donde hay una gran producción de los tubérculos miliares que se van a fusionar y dando así la necrosis de la mucosa suprayacente, con ulceraciones a nivel de la mucosa intestinal, pero esto aquí, en este caso, va a ser raro la perforación de las úlceras. El Mycobacterium tuberculosis va a desencadenar una reacción inflamatoria granulomatosa en la pared intestinal, con ulceración exudativa de centro caseoso necrótico, isquemia y también la reacción fibroblástica. Ahora, en cuanto a la forma hiperplástica crónica, esta tiene preferencia por el ciego y ocasionalmente también por el ilio. Y existe la formación de los tubérculos, la inflamación granulomatosa difusa con un engrosamiento de la pared intestinal. Bueno, dentro del cuadro clínico, aquí en la tuberculosis intestinal, el síntoma frecuente va a ser el dolor abdominal, tanto espontáneo como a la palpación y también a la localización difusa, al predominio del cuadrante inferior derecho y se va a acompañar generalmente de anorexia y náusea. Existe también alteración del patrón defecatorio con la presencia de diarreas preexistentes y que pueden estar acompañadas además del estreñimiento. Las heces pueden ser acuosas o de tipo disentérico con la presencia de moco y sangre. En cuanto a la hematoquesia, puede presentarse en la forma ulcerosa. Algunos signos importantes también van a ser la pérdida de peso, la distensión abdominal, la fiebre, los borborismos en la fosa ilíaca derecha y también es posible palpar masas dolorosas en el cuadrante inferior derecho. La tuberculosis de localización peritoneal, ya presente en la mayoría de los adultos jóvenes, va a presentar otras manifestaciones sistémicas más que peritoneales, como la fiebre, hiporexia y el malestar en general. Aquí el dolor abdominal es de moderada a gran intensidad, con una marcada postración y también ascitis. Aquí la ascitis va a ser un hallazgo físico frecuente y se encuentra en forma manifiesta en el 75% de los casos. Este líquido ascítico va a ser un exudado donde el valor entre la concentración de la albúmina plasmática y la albúmina del líquido ascítico va a ser menor de 1.1 gramos. Y el cociente de LDL del suero y el LDH del líquido ascítico es menor a 1, lo que va a indicar que existe un mecanismo exudativo. Cuando existe la disminución del peso, el dolor abdominal y diarrea en los pacientes con tuberculosis pulmonar, se debe entonces ya sospechar de la existencia del compromiso enteroperitoneal. Ahora, para el diagnóstico de la tuberculosis intestinal, nos mencionaban que es difícil debido a que esta enfermedad es una infección crónica que se desarrolla, va a haber cambios morfológicos observados en todas las enfermedades inflamatorias del intestino. Los hallazgos más comunes en los estudios efectuados van a ser una hipoalbuminemia en el 70% de los casos. También se va a presentar un hematocrito menor del 35% con el incremento de la velocidad de la sedimentación globular. También en la tensión de Ciel-Nielsen va a ser positiva cuando hay una gran cantidad de bacilos. En un estudio que se realizó en 235 pacientes, la prueba de la tuberculina, aquí fueron negativos en un 51%, el 45% fueron positivos y fueron dudosos en un 4%. En cuanto a la prueba de ELISA para la detección de los anticuerpos IgG para el bacilo tuberculoso, va a tener una especificidad del 84.6%. En la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa va a tener un valor diagnóstico para poder diferenciarla de la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a los valores que son mayores a 400.000 plaquetas por 100 ml de plasma, también va a ser aquí esto característico. En cuanto a la radiografía de tórax, va a mostrar una reacción, una lesión activa de tuberculosis en más del 80% de los casos. La baciloscopía positiva en fluidos corporales también es de gran ayuda diagnóstica, ya sea en esputo o en el líquido ascítico. Los estudios por imagen con ultrasonido o por tomografía también van a ser de gran ayuda para detectar ganglios anormales o patología peritoneal, pero estos hallazgos no van a ser tan específicos. En cuanto a la colonoscopía con biopsia, este método va a ser también de gran valor diagnóstico
pero más que nada diferencial, de las lesiones inflamatorias de colon y también del ilio distal. La endoscopía va a permitir la obtención de las biopsias en la búsqueda del granuloma caseoso, y aquí estas biopsias deben ser tomadas de los bordes de las úlceras y también profundamente de los nódulos. Ahora, en cuanto al tratamiento, este va a ser el mismo que para la tuberculosis pulmonar y se recomienda el programa dispuesto por el Ministerio de Salud, que consiste en utilizar 6 semanas 4 drogas que van a ser la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y el etambutol. Dado que habitualmente se trata de sujetos con un peso bajo, se debe calcular las dosis que les corresponde por kilogramo de peso corporal. De esta manera se disminuirá la ocurrencia de las reacciones adversas. El tratamiento de la tuberculosis intestinal y peritoneal debe incluir un adecuado régimen higiénico y dietético, acorde a las características clínicas respectivas de cada paciente. Ahora, durante el tratamiento del paciente es pertinente la observación cercana a fin de detectar en tiempo oportuno las probables reacciones tóxicas a nivel hepático y también identificar precozmente las reacciones adversas. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar, ya sea obstrucción intestinal, la perforación libre, la perforación cerrada con absceso, una hemorragia masiva o también fístulas, esto se va a manejar quirúrgicamente. Esto no suele ser sencillo y muchas veces se puede acompañar de mayores complicaciones que estas. En el pronóstico nos mencionan que aún existe un elevado riesgo de muerte por esta enfermedad en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se cura con el tratamiento convencional y solo fallecen aquellos pacientes que abandonan el tratamiento y también los multidrogos resistentes y los que cursan con severas complicaciones. Eso sería, Doc. Chévere. Quería recapitular la parte esta de lo que es la apendicitis, pero yo voy a hablar más bien de lo que es un dolor abdominal en pacientes que ustedes pueden recibir en el servicio de urgencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el abdomen agudo? El abdomen agudo, que estaría dentro de apendicitis también hace entonces referencia a los signos y síntomas de dolor y sensibilidad abdominal al examen físico, que es caracterizado además por un cuadro que a menudo el paciente acude a la emergencia eh, y les diría que es uno de los motivos de consulta más importantes, el dolor abdominal. Ahora, dentro de este dolor abdominal, nosotros lo que tenemos que saber es que es un abdomen quirúrgico, o sea, para cirugía y que tienen ustedes ser muy ágiles, o es un abdomen que puede ser por otra cosa más bien clínica, ¿sí? Por eso es importante hacer y obliga a hacer un estudio exhaustivo y hacer un correcto interrogatorio de lo que, del cuadro clínico que tiene el paciente, ¿sí? Acordémonos que un abdomen agudo puede ser causa de 1000 cosas, ¿sí? Unas son de manejo clínico y otras son de manejo quirúrgico, unas son muy graves y que pueden en peligro la vida del paciente. Sí, entonces entre las endocrino-metabólicas tenemos las que cursan con una insuficiencia renal aguda, crisis diabéticas que también van a tener, porfirias hematológicas, tenemos las crisis drepanocíticas, las leucemias, las intoxicaciones por los metales pesados, síndromes de abstinencia, ¿sí? Envenenamientos por algún tipo de animal también puede dar algún tipo de dolor. Estas son causas no quirúrgicas de abdomen agudo, y eso hay que saberlas. ¿Cómo es la palabra? Diagnosticar a tiempo para dar un correcto diagnóstico. Espérenme un minuto, chicos, por favor. Chicos, un ratito, por favor, no. Me están esperando del hospital, no me demoro nada. Bueno. Gracias, chicos. Ay, qué pena. No me demoro nada.
Ya, perdón chicos. Ahora, de lo que es causas quirúrgicas de abdomen agudo, tenemos obviamente un trauma de órganos sólidos, sí, puede ser un accidente de tránsito, una patada, ¿de acuerdo? Em, la ruptura de aneurismas arteriales, que eso es una emergencia, ¿de acuerdo? Unas diverticulitis, las diverticulitis entonces son saculaciones que nosotros podemos encontrar en el colon, sí, y eso ya hemos de ver luego, que son saculaciones que cuando el paciente por lo general es estreñidos, las heces comienzan a empujar para todos lados de una forma radial y comenzamos a tener en la pared del colon, este, ¿cómo sería la palabra? Debilidades en las zonas donde las arterias nutricias emergen y eso comienza a haber una debilidad de la pared y ahí se hacen unas saculaciones. Esas saculaciones con el tiempo pueden perforarse, pueden sangrar y ponen en riesgo también la vida del paciente. Las úlceras intestinales, las pancreatitis hemorrágicas, bueno, es un montón de causas que pueden ser quirúrgicas y que son tributarias de cirugía. Una ruptura de embarazo ectópico es importante. Ahora de lo que estábamos hablando, apendicitis, colecistitis, es importantísimo saberlas, los abscesos hepáticos, los abscesos diverticulares que estábamos hablando, es como una complicación de la diverticulitis, perforaciones intestinales secundarias, por ejemplo, a la ingesta de cuando hay muchas personas que como intento autolítico ingieren agujas, ¿sí? Tumores del intestino que se ulceran y se pueden perforar, divertículos perforados, ¿sí? También tenemos vólvulo de sigma, bueno, hay un montón de cosas. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que nos podrían ayudar a enfocar el diagnóstico en lo que es una apendicitis aguda? Historia de náuseas, vómitos, ¿sí? que inician con síntomas anoréxicos, eh, con un dolor a veces en el epigastrio que migra luego clásicamente al cuadrante inferior derecho, ¿sí? Es importante saber, ahora, si es que estos síntomas van a la pelvis, ¿sí? O sea, el dolor pélvico puede ser que se acompañe con síntomas urinarios o de diarrea. A la exploración física, los primeros síntomas son a menudo sutiles e inespecíficos, o sea, en las primeras horas de desarrollo del apendicitis. Se puede además encontrar signos de dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, como el signo de Bloomberg, de Robson positivo, ¿sí? Que estas en ocasiones son y el signo del psoas. Entonces, cuando yo levanto la pie del pie del paciente y lo suelto bruscamente, puede haber un signo de irritación del psoas y también puede ser indicativo de una apendicitis. Eso es importante saber. Eso por no de la apendicitis. Hay que saber también lo que es una colecistitis, que eso posteriormente lo hablaremos. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves cuando ustedes están ante un paciente que tiene un abdomen quirúrgico? Y hablo en general, ¿sí? No me centro solo en apendicitis, ¿sí? Es importante saber hacer una anamnesis detallada de cómo es el dolor, cuándo empezó el dolor, dónde irradia el dolor, ¿sí? Si mejora con alguna postura, si ha tomado algún medicamento. Acuérdense que si los pacientes muchas veces acuden a las farmacias y les dan analgésicos, puede ser que obstaculice o enmascare los signos peritoneales o de alarma que yo estaría buscando para si es que el paciente necesitara cirugía. No hay que enfocarse no solo en el estudio del dolor, sino también en los problemas precedentes con lo que viene el paciente, así como los síntomas asociados, ¿de acuerdo? Es importante también con respecto al tipo de dolor, como digo, cuándo comenzó, del 1 al 10, cuánto le duele, la progresión a dónde se irradia, ¿sí? Las características y localización, la duración del dolor, ¿sí? Y si es que mejora con algún tipo de postura o de medicina, o si es que hay algo que en cambio le aumenta más el dolor. No hay que olvidar también los antecedentes del paciente, tanto farmacológicos, tóxicos y también ginecológicos, porque también podemos estar ante un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Cuáles son las características de un paciente con alto riesgo de dolor abdominal y que hay que pararle muchísima bola? Es a un paciente que mayor a 65 años, a un paciente que esté inmunocomprometido, como por ejemplo en pacientes con cáncer, VIH, que están tomando glucocorticoides, en pacientes con alcohólicos, acuérdense que ellos no se alimentan bien, en enfermedades cardiovasculares, comorbilidades como el cáncer, la pancreatitis, falla renal, quirúrgicas. Características del dolor es importante preguntar si es que es un inicio repentino, a qué hora duele más, si es que el dolor va seguido de vómitos, porque podríamos estar ante una obstrucción intestinal, y si es que el dolor por lo menos ya lleva 2 días de duración previa. Al examen físico, acordémonos, abdomen en tabla, el paciente, o sea, ustedes le hacen la palpación y eso es una tabla. Hay una defensa involuntaria y también el paciente puede estar con signos de choque. Entonces, por eso es importantísimo hacer un correcto diagnóstico de lo que es un paciente que tiene un dolor abdomen quirúrgico, llamémoslo así, o sea, muy en general. Acordémonos lo que estábamos hablando sobre cuáles, o también sobre los signos, ya vamos a hablar de los signos. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves también en el examen físico? Que uno, es importante ser organizado, comenzar por aquí y terminar por acá. No hay que comenzar a tirar tiros al aire para ver qué cae. Se debe iniciar con una inspección general y seguir con la del abdomen, o sea, se debe comenzar con la cabeza e ir bajando. Además, se tiene que continuar después con auscultación, la cual permite diferenciar la presencia o no de ruidos peristálticos, o sea, puede ser que el paciente esté obstruido y que no haya ruidos porque está obstruido. Luego también tenemos que seguir con la percusión, ¿sí? No sé si les habrán enseñado a percutir en semiología. Y por último, la palpación, la cual es importantísimo empezar con mucha delicadeza y lejos de la zona del dolor y sobre todo explicándole al paciente que le van a palpar, porque si no, el paciente lo pueden coger desprevenido y le pueden causar más dolor. Ahora, ¿qué pasa con los signos de Murphy, los Robson, los Bloombergs, los iliozoas, los obturadores y hay un montón de más, ¿no? Con respecto al de Murphy, se lo asocia a colecistitis aguda y este es durante la inspiración profunda se debe palpar el hipocondrio derecho, ¿sí? Y hablando de una colecistitis, y cuando la colecistitis está inflamada, ¿sí? Se mete los dedos y el paciente salta, eso es un Murphy. El Bloomberg es inflamación peritoneal en general, ¿sí? Es una sensibilidad de rebote en la pared abdominal. El iliozoas es importante en la apendicitis que tiene como complicación a un absceso retrocercal. Y bueno, ojalá podamos, si es que nos podemos ver en el hospital para indicarles estos signos, porque aquí es medio complejo indicarles la verdad, pero es importante saber. Ahora, uno de los signos que también puede ser pregunta de examen, si es que les preguntan, ¿cuál es el signo de Gray-Turner? El signo de Collin. El signo de Gray-Turner entonces se ve en una pancreatitis hemorrágica, en una ruptura de la aorta y también en un embarazo ectópico, ¿sí? Como característica te deja un hematoma enorme en los flancos y alrededor del ombligo, el de Gray-Turner. El de Collin vamos a ver bastante en pacientes con hemoperitoneo. Y el hematoma va a ser alrededor del ombligo, ¿sí? Eso es lo importante saber. Y otro de los famosos signos es el de Courvoisier, que es se ve en pacientes que tienen un tumor periampular, ¿sí? La vesícula se la palpa y está dolorosa, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que también pensar en pacientes mayores de 60 años, ¿y qué podemos pensar en ellos? Por ejemplo, una disección a la aorta, que es una tragedia, eso de ahí. Una isquemia mesentérica, que también es otra tragedia.
infarto agudo de miocardio, obstrucción intestinales, válvulo de sigma, enfermedades diverticulares, ¿sí? Un absceso intraabdominal. Por eso es importante, ya les digo esto, ¿sí? Esto es muy grande, el estudio de un abdomen quirúrgico, porque puede ser cualquier cosa. Pero es importante que comiencen por lo más lógico, ¿no? Si es que es una apendicitis. Ahora, ¿qué ayudas diagnósticas tendríamos nosotros? Nosotros tendríamos las pruebas de laboratorio, ¿sí? Donde vamos a pedir una biometría, una química, tiempos. De una vez pedirán, chicos, porque si entran a operar, ya ganan tiempo. Una proteína C reactiva que me permite, que son los reactantes de fase aguda. Pero hay que ser muy precavido con la interpretación de la proteína C reactiva, porque a veces nos puede dar falsos positivos, ¿sí? Es importantísimo eso de ahí. Ahora, también es importante en apendicitis saber que los grados de la apendicitis, si ustedes se acuerdan, los grados de la apendicitis son 4, ¿no es cierto? Yo una vez tuve una paciente de 22 años que fue con una apendicitis y chuta, se falleció porque la señora, la chica esta coge y se sale del hospital y se va al Eugenio Espejo, le operan y creo que le han visto luego en el hígado, le operan el hígado y se muere en la tarde. Tremendo problema que se hizo. Entonces, de los 4 grados de la diverticulitis, la grado 1 es un divertículo secal inflamado, que está fácilmente reconocible. El grado 2 es una masa secal inflamada. El grado 3 es un absceso localizado o fístula, que era lo que tenía esta paciente. Y un grado 4 cuando ya es una perforación o un absceso roto con peritonitis difusa, que eso ya es una ultra emergencia. Es importante que estos pacientes sean valorados prontamente por cirugía para que ellos continúen con la resolución quirúrgica, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Hola. Se durmieron todos. No, o sea, Doc, No, Doc. o sea, yo tengo una pregunta. Sí. Hay un momento dentro de o sea, justo hablando de apendicitis, hay un momento en el que o sea, como que el tejido ya se distiende, o sea, y se rompe. Pero ¿hasta qué grado nosotros podríamos esperar, digamos? Porque yo he visto casos en los que les hacen esperar, o sea, les dicen ingrésale, pero le operamos a tal hora, o sea, ¿cómo definen eso? Es que seguramente no está perforado todavía. En el eco ya te dices que hay algún plastrón o lo que se decía de la incomprensibilidad de la imagen. Cuando ustedes lean eso ahí, el paciente de ley tiene apendicitis. Cuando el imagenólogo ponga que es incomprensible. Pero de ahí, ¿quién pone? Bueno, uno es el criterio del cirujano, ¿no? Y los que se hagan cirujanos ustedes van a tener que tomar la decisión. Pero por lo general pueden esperar, sí, pero tampoco le vas a dejar una semana ahí adobando, ¿no? O sea, Doc, después, eso no se clasificaba también con la escala de Alvarado. sí, pero eso es otra cosa. Eso no se utiliza ya ahora. De la apendicitis de la escala de Alvarado ya no. La verdad es que yo ya no he utilizado. Tú sabes que es una puntuación clínica que se utiliza para el diagnóstico de la apendicitis, pero eso al rato, a los ratos, no pasa eso. Tiene clínica adentro a la cirugía. Entonces ahí tienes entre síntomas, signos y laboratorio. Entre los laboratorios, cuando hay una leucocitosis más de 10.000, desviación a la izquierda de los neutrófilos, como es el 75%, ya te va dando una puntuación más alta. El dolor tiene que ser en el cuadrante inferior derecho. Tiene que haber un signo de rebote, que es el Bloomberg, fiebre y los síntomas dentro de la escala de Alvarado, pero esto de aquí es más como una orientación, como una mnemotecnia, ¿no? Pero en la práctica, la verdad es que yo no utilizo y yo no les he visto a los cirujanos utilizar esta escala, porque ya todo es mecánico. Doc, una cosa más. Sí, Mira, hay ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama esto? En el ciego móvil me parece que es. ¿El sitio del dolor cambia?
Puede ser, acuérdate que hay pacientes que tienen dolor en la parte, en el hipocondrio derecho, o hay pacientes que tienen la fosa ilíaca izquierda, y ese es un dolor de cabeza para el cirujano, porque no sabe lo que está valorando, ¿no? Y también en las embarazadas, acuérdate que en las embarazadas también sube al, ¿cómo es? Al cuadrante, al hipocondrio derecho. Se ha visto que el 10% de las personas, el ciego, tiene una movilidad anormal. Son casos bien raros. Y una de las complicaciones es que también se pueden herniar por el conducto inguinal. Y Gracias. hacerse un vólvulo. Sí saben lo que es el vólvulo, ¿no? El vólvulo es cuando el recto sigma se tuerce en su eje y se hace un megacolon enorme. Y toca meter el colonoscopio para tratar de desvolvular. Y eso es un problema porque te puedes perforar ahí. Eso, chicos. Este es un tema que van a ver full en el rural ustedes, la apendicitis. Así que cuando les llegue un paciente, no cojan, llamen pronto al cirujano, no estén ahí, no estén en observación, porque puede ser que se les complique, porque yo sí he visto casos de profesionales que dejan evolucionar el cuadro y ya después está más complicado. Ahora, también hay casos en los que tú tienes que observarlo al paciente, pero es cuando hay duda diagnóstica. Es, por ejemplo, cuando el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, pero no hay leucocitosis. ¿Sí? Eso, chicos. Así que pilas con esa prueba la próxima semana. En 2, Doc. En 2 El semanas. 22, es el 22, Doc, en 2 semanas. Ah, sí. Ahí les tomo la prueba sorpresa. Dios, Doc. Oye, Caro, hazme acuerdo, y esta semana tengo que solucionar porque la próxima semana es carnaval, ¿no? Sí, Doc, dígame. No, nada, hazme acuerdo esta semana para, si es que puedes, el miércoles, para Ya, contactar Doc. con los jóvenes de sistemas para que apoyen. Ustedes saben subir las preguntas, tal vez. En- no he intentado, Doc, pero no creo que... También si no puede hacerle por la plataforma, también puede utilizar Google Forms, que es un poquito más fácil de usar. No, pero pero yo quiero que quede algún tipo El de registro. constancia, ¿me entiendes? En la aula virtual. Ya. O sea, Bueno, ya veo, Caro, ya con todo ya hablo contigo luego, sí. Sí, Mañana, Doc, y ahí mañana, le escribo. mañana te llamo de noche. Ya, Doc. Ya, Pero Caro, no que se te... olvidará. Sí, sí, yo tengo lagunas mentales. Y también hazme acuerdo mañana para el otro tema, para, para no estar el lunes en apuros, ¿de acuerdo? Ya, Doc, ya el miércoles le escribo para que me llame. O el Caro. martes. Mañana te llamo yo para definir lo de las preguntas, van a ser entonces 10 preguntas, eso es todo. Y va a valer Ya, 10 y Doc. va a ser 12 minutos. 3 veces quedamos, Doc. ese día. Bueno, ahí está de hablar entonces. Ya, chicos, ¿qué más? Nada Ya, más, ¿no? Doc. Ah, y si es que quieren ir al Solo es. hospital, si es que quieren ir al hospital, avísenme para ver cómo organizamos. La verdad es que no hay cómo, pero Ya Ya estamos estamos. organizando para hacemos eso. ya de una. Chévere. Ya, Doc. Que tengan una bonita tarde. Igualmente, Gracias, Doc. Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego.